Are you guys ready for today's event? Go. Me gradué de ahí, después me mudé para Nueva York. Tengo una hermana que es... Y ella fue la que pintó este cartelcito aquí. La pinté yo. Oye, ¿y de dónde eres? ¿De México? ¿Y qué parte de México? Yo me enteré que mi hija Milagros era sorda. Yo caí en una depresión primero. Sentí que el mundo se me venía encima porque me sentía la única madre con una niña con problemas de visión. Y más porque me dijeron que ella no tenía ningún remedio como usar aparatos auditivos o un implante coclear. Entonces yo me sentí súper mal y sí me daba vergüenza porque pensaba que yo era la única mamá con una niña con audición. Mucha gente me miraba, que mi hija nomás movía las manos y yo con vergüenza, yo sé que estuve mal, pero con vergüenza le decía que bajara las manos o cuando ella señalaba por igual. Entonces nos escondíamos mucho de eso, de convivir con muchas personas por la vergüenza de que yo soy la única mamá rara con una niña especial. Entonces sí me sentí muy mal, pero después reaccioné que yo sola estaba poniéndole trampas a mi hija para su educación, para cómo enseñarle cómo comunicarse, pero sí me sentí... Para los estudiantes para que se sienten han llegado a un evento así, porque así los veo ustedes, los padres que están aquí, mamá que cuida la casa, cuida a los niños, y ese es también mi nombre, yo me llamo Mera, pero mi abuela o para mí aquí yo llego porque los padres aprenden acerca de la cultura y aprenden muchas cosas y aprenden más y tienen más interés y como que nosotros nos hacemos, nosotras conocemos más padres que se interesan cada vez más en cómo ayudar a sus hijos y para mí es muy importante que ellos se sientan con el poder de aprender, se sientan capaces de llevar a sus hijos hacia otro nivel, no solamente cultural, sino educativo. Y me gusta más que nada enseñarles o mostrarles que hay que enseñarles a los niños primero que están llenos de amor y de respeto y que primero los quieran mucho, que se sientan apoyados por la familia. Y la mejor manera es si ellos aprenden también, se educan un poco más con el tema de los no oyentes y aprendan más señas.
Same class. En el corazón de hoy. Yo vi un papá que expresó, le dio sus sentimientos a su hija acerca de cómo tenía un orgullo acerca de cómo ha crecido. Y su hija dijo, yo no solamente soy tu hija sorda, sino que ahora entiendo que tú tienes orgullo acerca de mí. Yo vi a muchos padres comunicarse con sus hijos y reconocerlos y reconocer sus capacidades, y eso me dio escalofrío para pensar que no, una persona It's where you find fruit trees. We've had this orchard since I was a big little kid. Are you going to help me collect some apples? Yes, Granny. Oh, the apples are too high. Don't worry, Peppa. Granny and Grandpa have a little trick to collect the apples. Everybody hold on to the tree. On the count of three, shake the tree as much as you can. 1, 2, 3. Oh no, my favorite. No! Oh. Granny, can we have an apple, please? Of course, Peppa. Tiene ella 22. Y yo pasaba. Siempre la dejamos jugar con todos. Durante los años y qué es lo que había hecho este. Tenemos que pagar. El enfoque son los Que tener comunicación con la comunidad sorda. Y esto le va a ayudar mucho. La verdad es que muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Tengo Hay un grupo de madres y ese es su grupo. y es el grupo de Melissa. Y usted la va a ayudar a hacer sus preguntas o a expresarse, sus pensamientos de hoy. Usted puede empezar en una oración. Y luego hay un grupo para padres. Y este va a ser con... Gracias.